deporte hay historias que van mucho más allá de levantar una copa, ¿no? Son relatos de superación que de verdad inspiran. Y la de Jesús Navas es, sin duda, una de esas. No es solo la historia de un futbolista legendario, que va. Es la odisea de un chaval que tuvo que ganar la batalla más difícil, la que se libra contra uno mismo, para poder tocar el cielo. Uf, es que fijaos en esto, porque el contraste es que es brutal. Por un lado, ¿qué vemos? Pues al campeón del mundo, al tío con más títulos en la historia del Sevilla, casi 1000 partidos como profesional, una auténtica locura. Pero, y aquí viene lo fuerte, en la otra cara de la moneda, está la batalla que nadie veía. Un trastorno de ansiedad crónico, ataques de pánico terribles y un miedo a viajar tan grande que casi le hace colgar las botas con solo 19 años. Esa dualidad, esa lucha, es lo que hace que su historia sea tan increíble. Bueno, pues para entender bien cómo se forjó esta leyenda, vamos a recorrer su camino. Empezaremos con ese gigante inesperado, luego veremos cómo ese prodigio se volvió frágil, nos meteremos de lleno en su batalla interior, celebraremos la conquista del mundo, su regreso a casa como capitán y al final hablaremos de lo más importante, su legado como persona. Venga, pues nos vamos al principio de todo, a su casa, a Los Palacios y Villafranca, en Sevilla. Un pueblo famoso por sus tomates, ojo, los mejores del mundo, dicen, pero no tanto por dar campeones del mundo de fútbol. Y es justo ahí, en ese ambiente tan normal, tan de pueblo, donde empieza a construirse la persona detrás del futbolista. Nació en el 85, en una familia gitana muy unida. Y esto es clave, para entender ese apego a sus raíces que tiene. Físicamente, pues era lo que se dice un tirillas. Pequeñito, delgado, vamos, que muchos pensaban, este chaval no dura ni 2 días en el fútbol profesional. Pero ojo, aquí llega la primera gran sorpresa. Los médicos del club le hacen pruebas y alucinan. Le llaman un portento físico. Decían que estaba tocado por una varita mágica, que tenía un corazón y una capacidad para recuperarse que no eran normales. Y lo más curioso es que quien lo descubrió fue su profe de gimnasia, en el patio del cole. El resto, como se suele decir, es historia. Y su carrera en la cantera del Sevilla fue un cohete. Con 18 añitos ya estaba en el primer equipo, un extremo de esos que te rompen la cintura, una auténtica pesadilla para cualquier defensa. Pero claro, con la misma rapidez que subía su fama, crecía también la presión. Y por dentro se estaba gestando una crisis que amenazaba con llevárselo todo por delante. Y aquí es cuando a ese enemigo invisible se le pone nombre y apellidos. Con 18 años le diagnostican trastorno de ansiedad generalizada. Pero para él no era algo abstracto, ¿sabes? Era algo muy real, una morriña que le paralizaba, un pánico horrible a estar lejos de su gente, de su pueblo. Digamos que la presión del fútbol de élite fue el detonador de una bomba que ya llevaba dentro. Y claro, la situación estalló. No tardó en hacerlo. En 2004, en plena pretemporada, le da un ataque de ansiedad tan bestia que tiene que hacer las maletas y volver a casa. Y un año después, en 2005, llega el que fue quizá el momento más duro. Abandona la concentración de la selección española, sub-21. Se pierde un mundial. O sea, para un momento a pensar en eso. Eres uno de los mayores talentos del mundo y tu principal rival no es un defensa, eres tú mismo. Vale, hemos visto el problema. Ahora vamos a ver cómo empezó a encontrar la solución. Porque la batalla más importante de su vida, la de verdad, no la jugó en el Sánchez Pizjuán. La jugó por dentro. Y para ganar esa guerra necesitaba un ejército de gente que le apoyara. Y es que mirad esta frase porque lo dice absolutamente todo. Se la soltó a los veteranos del vestuario que intentaban convencerle de que no tirara la toalla. Les dijo: ustedes no podéis entender que yo soy feliz jugando en mi pueblo con mis amigos. Es brutal, te deja claro su humildad, que él lo que quería era una vida tranquila, que su paz mental estaba por encima de toda la fama y el dinero del mundo. Él no quería ser una estrella, solo quería, pues eso, darle patadas a un balón. Y aquí es donde todo su entorno se convierte en algo fundamental. La reacción del Sevilla fue de 10, la verdad. 0 presiones. Le pusieron ayuda profesional, psicólogos del club. Su familia, por supuesto, fue su ancla. Gente del club como Monchi lo arroparon sin fisuras. Y dentro del vestuario, ahí encontró verdaderos hermanos. El recordado, Antonio Puerta, Sergio Ramos y una persona que fue clave, Javier Saviola. El conejo se convirtió en su sombra, su amigo, su guía, la persona que le enseñó a calmarse. Pero ojo, su recuperación no fue magia, fue un currazo. Un proceso con pasos muy claros. Lo primero, terapia profesional. Cosas como la terapia cognitivo-conductual, mindfulness, herramientas para aprender a controlar la cabeza. Lo segundo, apoyarse a muerte en esa red de seguridad que tenía, su familia, el club. Y lo tercero, ir poco a poco, exponerse al miedo de forma gradual. Empezó con viajes cortos, luego un poco más lejos, un poco más de tiempo, hasta que fue capaz de subirse a un avión para ir con la selección. Y con todo esto, llegamos al punto de inflexión. Con las herramientas y el apoyo que necesitaba,
Navas ya no solo controlaba sus miedos. No, empezó a ganarles la partida. Y al ganar esa batalla personal, sin saberlo, se estaba preparando para conquistar el mundo entero. El momento clave, el punto de no retorno, llega en 2009. Navasali dice públicamente que quiere superar su problema para estar en el Mundial de 2010. Ahí es nada. Fue como plantarse delante de sus miedos y decirles, hasta aquí hemos llegado. Todo por cumplir el sueño de cualquier niño futbolista. Y vaya si lo consiguió. Sudáfrica 2010, la final del Mundial. Todo el mundo se acuerda del gol de Iniesta, claro. Pero, ¿quién inicia esa jugada? ¿Quién coge la pelota y empieza esa carrera mítica por la banda? Exacto, Jesús Navas, el chaval que tenía pánico a alejarse de su pueblo, iniciando la jugada que nos hizo campeones del mundo por primera vez. Es que es una imagen que lo resume todo, ¿no? La victoria definitiva en sus dos batallas, la personal y la deportiva. Pero todavía quedaba la prueba de fuego, el examen final. Año 2013, ficha por el Manchester City. Esto ya no era solo un cambio de equipo, era la demostración de que le había ganado la partida a sus miedos. Se fue a vivir a 1.700 kilómetros de Sevilla. Y no es que aguantara, no, es que triunfó. Estuvo allí 4 años y se trajo para casa 3 títulos, entre ellos una Premier League. El niño de los palacios, de repente, era el rey de Inglaterra. Y en 2017 decide volver a casa. Vuelve al Sevilla. Pero el que volvía ya no era aquel chavalín asustado y frágil. No, el que volvía era un líder, un tío curtido en 1000 batallas, una leyenda en vida. Fue un acto de amor y de compromiso total con sus orígenes. Y hay un gesto, un detalle, que te cuenta perfectamente cómo es él. Al volver, pide el dorsal 16. Y el 16 en el Sevilla no es un número más. Era el número de su gran amigo, el fallecido Antonio Puerta. Un gesto de lealtad, de memoria, de tener siempre presente a los suyos. Y los años pasaron y los partidos se acumulaban. Fijaos en esta cifra, 948 partidos profesionales. Una barbaridad, una longevidad increíble. Y más increíble todavía si pensamos que en los últimos años ha jugado con una lesión crónica en la cadera, una lesión tan dolorosa que a veces, después de jugar, se pasaba días sin poder casi ni andar. Pero su compromiso era más fuerte que el dolor. Y no se limitó a aguantar, que va, se reinventó. El extremo, rapidísimo, el de la moto, se convirtió en un lateral derecho de clase mundial, súper inteligente. Aprendió a defender, a interpretar el juego desde atrás, y esa inteligencia, esa capacidad de adaptarse, no solo le alargó la carrera, sino que le convirtió en el gran capitán de su Sevilla. Y con todo esto llegamos ya al final, a su legado. Que la verdad va mucho más allá de las copas que tenga en la vitrina. Es un legado de carácter, de superación y sobre todo de humanidad. Esta tabla lo resume a la perfección. Conecta el éxito con las claves. ¿Cuál es su secreto? Pues mira, primero una disciplina de hierro. Dieta estricta, pesándose la comida, descansando a rajatabla. Segundo, humildad. Ha huido siempre de los focos, de los lujos, viviendo una vida normal. Tercero, resiliencia. Ya lo hemos visto, superó una ansiedad brutal y una lesión que a otro cualquiera le hubiese mandado a casa. Y cuarto, lealtad. Una lealtad a prueba de bombas con su familia, su gente y su club. Y claro, su huella en Sevilla es imborrable. El estadio principal de la ciudad deportiva se llama Estadio Jesús Navas. Le han nombrado hijo predilecto de Andalucía, que es el mayor reconocimiento que te pueden dar en tu tierra. Y los apodos que tiene es que lo clavan. El líder silencioso, porque él mandaba con el ejemplo, no a voces. Y como no, el niño que se convirtió en gigante. No hay mejor resumen para su viaje. Así que, al final, la historia de Jesús Navas nos deja con esta reflexión, ¿no? Nos obliga a preguntarnos qué es la grandeza de verdad. ¿Es solo levantar trofeos y ganar partidos? ¿O la verdadera grandeza está en las batallas que no se ven, en superar esas barreras invisibles que te impiden ser quien estás destinado a ser? Ahí lo dejo.